Dios a su Hijo nacido de mujer, para que recibiéramos la adopción filial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con todos vosotros. Preparemos en esta celebración reconociendo nuestros pecados. Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por tu unigénito nos hiciste para ti nuevas criaturas, concédenos por tu gracia ser semejantes a aquel en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto consiste la confianza que tenemos en el Hijo de Dios, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha, y si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que hayamos pedido. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y Dios le dará vida a los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios lo guarda, y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos de Dios, y que el mundo entero yace en poder del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, guardaos de los ídolos. Palabra de Dios. Pueden responder: el Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no le habían metido en la cárcel. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron: Rabí, el que está contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando y todo el mundo acude a él. Contestó Juan: nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Vosotros mismos sois testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él.
El que tiene la esposa es el esposo, en cambio el amigo del esposo que asiste y lo oye se alegra con la voz del esposo. Pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer, yo tengo que menguar. Palabra del Señor. El texto de hoy es un texto difícil de explicar, porque es un texto en el fondo un poco extraño y oscuro. Dice que Jesús con sus discípulos estaba en Judea. Según explican los que saben, esto es justo después de la Pascua, y Jesús la primera predicación la hace precisamente en Judea. Dice que se quedó allí con sus discípulos y bautizaba. Que yo recuerde es el único sitio que dice que Jesús bautizaba, aunque los especialistas, no entiendo yo exactamente por qué y cómo llegan a esta conclusión, pero dicen que en realidad no es Jesús que bautizaba, sino sus discípulos, que bautizan en su nombre, pero bautizan. Y que este bautismo no sería el bautismo nuestro, aunque es el bautismo de lo que lo hacen los apóstoles, sino que es precisamente lo hace cerca de donde está Juan, entrando en lo que es como si fuese el mismo Juan, en el sentido de que es este bautismo de preparación a la predicación de Cristo, pero no es todavía lo que nosotros entendemos por bautismo cristiano, sino un bautismo solo de conversión, no es un sacramento. Y la razón es sencilla, porque nosotros estamos en el bautismo de Cristo, nos inmergemos en su pasión, muerte y resurrección. Y ahí no hemos llegado a la pasión, a la muerte, así que hasta el don del Espíritu Santo no se empieza a bautizar en el sentido plenamente cristiano, sino en el sentido de Juan Bautista, de preparación a la predicación de Cristo. Y dice que también Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim. En realidad no sabemos dónde es eso, es Judea, se supone, pero ¿dónde? Pues no hay rastro de estas dos poblaciones. Eso es normal, que no haya rastro de estas poblaciones pequeñas en aquella época. Hemos de pensar que, por ejemplo, el mismo Cafarnaúm, del cual tanto nos habla todo el Evangelio, se llegó a dudar que hubiera ni existido, y de hecho no había ningún documento no cristiano que hablase de esa población, y fue redescubierta por los franciscanos en el siglo XX, o sea que no es tan difícil. Todavía en los años 50 se dudaba si aquellas excavaciones eran o no Cafarnaúm, hasta que después, ampliando todas las excavaciones, ya no hay absolutamente ninguna duda de que aquello realmente es Cafarnaúm. Por eso que incluso estos pueblos pequeños que se citan una sola vez en el Nuevo Testamento y que ni se citan en el Antiguo muchas veces y que no están documentados, pues no se sabe exactamente dónde podían estar. Y dice que entonces hay una discusión. Antes dice una frase muy importante, dice: a Juan todavía no lo habían metido en la cárcel. Pero otro evangelista dice que Jesús empezó a predicar cuando le habían puesto en la cárcel. Y entonces uno dice, a ver, ¿qué pasa aquí? Uno dice una cosa, otro dice la otra. Entonces los que saben, porque yo de esto no sé suficiente, dicen, hemos de ver los contextos de los dos. Aquí es la predicación en Judea. Pero Jesús, aunque había estado en Samaria, pero no había hecho todavía la predicación pública en Galilea. Aquí sería la predicación en Judea, que empieza antes, ya con Juan Bautista, y que es de hecho cuando tendrá los primeros apóstoles, Andrés, Juan, después enseguida Santiago y Pedro y Santiago, y después Felipe, y todas estas, y después Natanael, todos estos son, aunque algunas de estas ya son en Galilea, pero no es la predicación abierta en Galilea. Cuando predica de verdad en Galilea será ya cuando encarcelan a Juan Bautista, pero la predicación en Judea empieza todavía cuando Juan Bautista estaba
libre, no preso. Dice entonces que se origina esta discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Claro, nos dice tampoco que no sabemos exactamente qué querían decir. Algunos suponen que decían, no, es que vale más un bautismo que el otro no, que es el mismo bautismo. Bueno, no sabemos exactamente qué quiere decir. Pero el caso es que los discípulos de Juan se van a ver a Juan y dicen, oye, que aquel que tú dabas testimonio está bautizando y que todo el mundo va a él, y la gente iba dejando a Juan, y a poco se bautizaban con Juan y la mayoría iban a Jesús. Y entonces es Juan que vuelve a dar testimonio de Jesús. Nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Vosotros mismos sois testigos de lo que ya dije. No soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. Está llamando a Jesús el Mesías, dando testimonio de él. El que tiene la esposa es el esposo, en cambio el amigo del esposo, que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo. Para entenderlo hemos de meterlo en la mentalidad de cómo eran las bodas en el mundo judío, donde el esposo iba con los amigos del esposo a encontrar a buscar a todas las que eran las chicas casaderas que llevaban esta luz encendida, y se acompañaba a la esposa. Y los amigos del esposo, pues siempre se habla de ellos. Eran esos acompañantes que lo importante es que alegraran siempre al esposo, estar a su lado. No eran protagonistas ellos, sino el protagonista el esposo. Pues exactamente aquí lo mismo, no es Juan el protagonista. Él es el amigo del esposo, pero el esposo es Cristo, es Jesús. Así que Juan se alegra con la voz del... Esto es curioso porque esta voz es la palabra de Dios. Se alegra con el que es la palabra, Cristo mismo. Por eso mi alegría está colmada. Él tiene que crecer, yo tengo que menguar. Juan conoce perfectamente su misión, presentar a la gente a Cristo, prepararlos a Cristo, pero él no es Cristo. Él está acabando su misión y por eso en muy poco tiempo ya lo cogen, lo ponen en la cárcel y allí lo matarán. Su misión ha sido dar testimonio de la verdad, testimonio de Cristo, pero el único protagonista es Cristo. Esto es lo que nos pasa también en la Iglesia muchas veces. A veces damos excesivo protagonismo a la Iglesia en el sentido de a nosotros mismos, cuando el protagonista siempre en nuestra vida ha de ser Cristo. El importante no es ni el cura, ni el obispo, ni el papa, sino que estos son solo instrumentos que nos han de llevar a creer realmente en Cristo, a vivir de Cristo, a vivir la gracia de Dios, a escuchar la palabra de Cristo, a seguirlo, a comulgar de Él, a estar en plena comunión con Él, para entrar así en la vida eterna. Pidamos a Dios Padre Todopoderoso, por mediación de su Hijo, luz de las naciones, que derrame con largueza sus beneficios sobre nosotros y sobre todos los hombres. Por la Santa Iglesia de Dios, para que alcance la tan deseada unidad, disipe el poder de las tinieblas y haga resplandecer ante los pueblos la luz del Evangelio, roguemos al Señor. Por cuantos influyen en el gobierno de las naciones, para que fomenten pensamientos de paz, concordia y prosperidad para su pueblo, roguemos al Señor. Por los ateos, por los paganos, por el pueblo de Israel, por los que habiendo conocido a Cristo se han apartado del camino de la verdad, para que también ellos se beneficien y gocen en la manifestación de Jesús, roguemos al Señor. Por los que sufren sin esperanza, por los que buscan sin fe,
por los que aman a Dios sin saberlo, para que el Señor les manifieste, ponga fin a sus males y les conceda cuanto desean, roguemos al Señor. Por todos los aquí presentes, para que Jesucristo alegre nuestro corazón, dé a nuestros ojos la luz que purifica y nos permita contemplarlo eternamente, roguemos al Señor. Que por intercesión de Santa Teresita se puedan realizar y pagar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que has llamado a los gentiles en el ministerio de la Epifanía, llena el mundo de tu gloria y con tu esplendor muéstrate a todos los pueblos del universo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de los pueblos el verdadero misterio de nuestra salvación. Y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo: Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Adela Ruiz y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. De su plenitud hemos recibido gracia tras gracia.
Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu abundante gracia, reciba los auxilios presentes y futuros de tu amor, para que, sostenidos por el consuelo necesario de las cosas temporales, aspire con más confianza a los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz.